¿Cómo están? Bendiciones, iglesia, que tengan un feliz jueves. Les invito a iniciar este tiempo con una oración. Amado Padre Celestial, infinitamente gracias por este nuevo día en tu presencia. Te pedimos nos ayudes a estar atentos a tu voz y nos des claridad mediante tu palabra. Te entregamos nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. La palabra hoy se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 1 al 15. Antes de ir a la lectura de la palabra de hoy, quiero que pensemos en esto. Supóngase que usted quisiera escoger el día más importante en la vida de David. ¿Qué día escogería usted? ¿Sería ese día en que Samuel echó el aceite de la unción sobre él? ¿O el día cuando David mató al gigante Goliat? También podría ser que usted crea que un día notable fue aquel en que fue hecho rey sobre todo Israel. Pues bien, todos estos fueron días notables en la vida de este gran hombre de Dios. Sin embargo, creemos que hubo dos eventos que sobresalieron más que los otros en la vida de David. Uno fue este día, el día en que David llevó el arca de Dios a Jerusalén, que se registra justamente en este capítulo 6. Y el otro evento fue la intención de David de construir una casa para Dios, que lo encontramos en el capítulo 7. Estos probablemente fueron los dos días más importantes en la vida de David. ¿Por qué razón? Porque David tenía una pasión y un amor para con Dios y su presencia. Su pasión y amor para Dios era tan profundo que este fue uno de los motivos principales por el que quiso traer el arca de Dios a Jerusalén. Y en el inicio de este capítulo vemos que intenta hacerlo, pero de la manera equivocada. Observemos lo que David quiso hacer. Leamos los primeros 3 versículos de este capítulo. Dice lo siguiente: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro de nuevo. Lo primero que David quiso hacer al ser coronado rey sobre Israel fue traer la presencia de Dios. Pero es aquí donde se equivocó, porque Dios había dado instrucciones específicas en cuanto al transporte del tabernáculo y su mobiliario, y David no siguió esas instrucciones. Alguien dirá por ahí: bueno, los filisteos se la llevaron de esa manera y no les sucedió nada. Pero hay que tener en cuenta, iglesia, que ellos actuaron en su ignorancia, porque una de las cosas que hace la luz del conocimiento es que crea en nosotros responsabilidad. Para entenderlo mejor, lo ponemos de esta manera: si las personas tienen acceso a la luz del Evangelio, serán considerados responsables si la rechazan. Si tú y yo conocemos de la palabra de Dios y sus estatutos, pero no la seguimos, también somos responsables si no la ponemos en práctica. Y aquí David estaba llevando el arca de una manera diferente a la que había sido indicada por Dios. Por esto fracasó en su primer intento, porque habían instrucciones claras. En Éxodo está registrado de qué manera debía ser y las instrucciones para el transporte. Se nos dice que el cofre tenía 4 anillos en sus 4 esquinas, 2 en cada lado. Por estos anillos se introducían unas varas para transportarlos, y debía ser llevado únicamente sobre los hombros de los levitas. Pero David simplemente no siguió las instrucciones de Dios. Luego vemos lo que sucedió, el resultado de esto. Leamos ahora el versículo 4 y 5. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de jaya,
con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Como sabemos, David era músico y por supuesto que iba a llevar el arca a Jerusalén con un gran acompañamiento musical. El rey pensaba que todo marchaba bien, estaba disfrutando plenamente de la procesión, sin sospechar lo que estaba a punto de suceder. Continuemos con los versículos 6 y 7. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Para entender esto, la ley de Dios advertía sobre el peligro de no seguir las instrucciones. En Números capítulo 4 versículo 15 dice: pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Esto nos hace preguntar si los levitas de la casa de Abinadab se habían instruido sobre la forma en que el arca debía ser transportada, ya que ellos no siguieron las instrucciones de las escrituras. En lugar de hacerlo como la ley de Dios dice, lo hicieron al estilo de los filisteos. No sabemos realmente si el error del transporte por carro fue por ignorancia o por desestima de los levitas, pero lo que la Biblia sí nos informa es que David sabía que los levitas eran quienes debían transportarla. Eso está en Primera de Crónicas capítulo 15 versículo 15. Usa levantó su mano para sostener el arca y evitar que cayera, sin pensar en las consecuencias de tocar lo que es santo. Leamos los versículos 8 y 9. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Vemos cómo esta tragedia detuvo de inmediato la procesión y la celebración. Y notamos en los versículos 8 y 9 que David tuvo dos reacciones ante la tragedia. Primero, tristeza, luego temor de Dios. Seguramente se quedó meditando si había sido buena idea llevar el arca a Jerusalén. Y en realidad, iglesia, lo que no había sido correcto es la forma en que se estaba haciendo. Todos los pasajes que hemos leído hasta ahora de las Escrituras nos lleva a una muy importante enseñanza que quiero resaltar. Es esta: que buenas intenciones no es suficiente. Iglesia, adoración es dar lo que Dios quiere recibir. Por eso tenemos que conocer qué le gusta a Dios, qué conquista su corazón. Y para esto tenemos que conocer la palabra, estudiar la palabra, porque en la vida de la fe lo que cuenta no son las buenas intenciones, sino la obediencia conforme a la palabra de Dios. Debemos considerar con respeto y seriedad lo que Él nos manda hacer. David temió al Señor ese día y por fin se preguntó: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Sabemos que la manera correcta era ser llevada sobre los hombros de los levitas. David entendió que la manera de Dios no es a nuestra manera de hacer las cosas. Entendió que Dios no quiere que su presencia esté en un recinto. Él quiere que su presencia esté sobre nosotros, porque eso es lo que representa los hombros. La cercanía, intimidad. No hay otra manera de atraer la presencia de Dios. Y con esto pasamos al último evento en estos pasajes para concluir. Versículo 10 al 12. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y
todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Estos pasajes nos ayudan a comprender que el problema en esta historia no era el arca en sí, sino la forma en que fue transportada. Y para revelar esto, vemos cómo el Señor bendijo la casa del hombre que recibió el arca, porque David hizo esto cumpliendo con la palabra de Dios. Obed-edom era un levita de la familia de Coat. Esta era la familia dentro de la tribu de Leví que Dios ordenó que transportara y cuidara del arca. Vemos que 3 meses el arca permaneció en la casa de Obed-edom. Y en 3 meses, con la presencia de Dios, sucedió lo que no había sucedido en 20 años. Dios los empezó a bendecir a él, a su familia y a todo lo que tenía. La causa era el arca, la presencia de Dios. Viendo esta parte de las Escrituras, pensaba en la reacción que pudo haber tenido Obed cuando el rey le dice que si le guardaba el arca. ¿Usted qué hubiera hecho? Él sabía lo que había pasado cuando los filisteos la habían robado. Se dio cuenta de lo que acababa de pasar con Usa. Pero a pesar de esto, recibió el cofre con temor. Lo guardó y lo cuidó con esmero. Y en 3 meses sucedió todo esto. Aquí encontramos otra enseñanza, iglesia. Vemos que cuando la palabra de Dios fue obedecida y su santidad respetada, le siguió la bendición. Dios quería que el arca fuera de bendición para Israel, no maldición. Podríamos decir que la maldición no vino del corazón de Dios, sino de la desobediencia del hombre. Iglesia, eso es lo que sucede cuando tú obedeces y haces un lugar para el Espíritu Santo, para la presencia de Dios en tu casa. Cuando le haces un altar a Dios y hay honra, respeto y temor hacia Él. Él no solo te visita, sino que te bendice a ti y a todos los de tu casa. David vio cuán bendecidos fueron Obed-edom y su familia debido al arca. Por lo tanto, decidió traer el arca a la ciudad de David con alegría. Se alegró de ver que cuando obedecían a Dios eran bendecidos. Iglesia, Dios siempre desea y quiere que su presencia y su gloria llegue en los hombros de hombres y mujeres consagrados, obedientes y que sean adoradores, que le adoren con fervor. Te animo a ser uno de esos hombres y mujeres que llevan la presencia y la gloria de Dios, hacer de esos como Obed-edom, que le hacen lugar a la presencia de Dios, a su Espíritu Santo en sus hogares, de acuerdo a su palabra. Permite hoy que Él tome el control de toda tu vida, de tus decisiones y de tu familia, porque eso es lo que Él desea de cada uno de nosotros, consagración y comunión. Y verás que cuando eso pase y cuando tomes esta decisión, comenzarán a suceder cosas como las que experimentó esta persona, este hombre de Dios. Amado Padre Celestial, gracias Señor, porque lo que tú más anhelas de nosotros, Señor, es intimidad, es comunión contigo. Ayúdame, Señor, a prestar atención a tu palabra cuando me das una advertencia sobre mi paso a seguir. Te pido, Espíritu Santo, que me ayudes a examinar mi corazón para encontrar las causas de mi mal proceder que suelo cometer, Señor, por no escucharte, para corregirla. Dame un anhelo profundo por tu presencia y hambre de tu palabra para conocerte más y adorarte con entendimiento. Mi deseo es estar cerca de tu corazón, adorándote, Señor, con fervor y con una mente clara. En el nombre de Jesús. Amén.